Okay. Thank you very much. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí y compartir con ustedes lo que estoy haciendo. Thanks a lot. I'm very happy for being here with you and sharing what I'm doing. Vamos a hablar de un tema que es poco conocido de alguna manera. Vamos a hablar sobre agrohomeopatía y de forma resumida, pues un poco lo que estamos haciendo. We're gonna talk about a non-well subject, agrohomeopathy, and in a nutshell, what we are doing on it. Share. Entonces, para comenzar, me gustaría pues hablar un poquito sobre o decir qué es agrohomeopatía, por supuesto. I would like to start saying what agrohomeopathy is. No es más que la aplicación de la homeopatía, los medicamentos homeopáticos a la agricultura. Is nothing else but the application of the homeopathic medicine to the agriculture. Y antes de continuar a nuestro, el más importante tópico, ¿no? Hablando sobre la aplicación y todo, me gustaría hablar primero sobre cómo se defienden las plantas para entender lo que sigue. Before continuing and talking about the application, I would like to talk about how do plants defend themselves. Las plantas tienen dos sistemas de defensa, los más conocidos son dos. Plants have two defense mechanisms. The most known are these two. El primero es el constitutivo, que como su nombre lo indica, es aquel que está preformado antes del ataque del patógeno. The first one is the constitutive, which is the one that is performed prior to the pathogen attack. El segundo es el inducido y como su nombre lo indica, es aquel que aparece en respuesta al ataque de un patógeno o incluso a estrés climático o a estrés químico, estrés de cualquier tipo. The second one is an induced one and is the one in response to the pathogen attack or also any type of stress, climate stress or chemical stress. Estos dos mecanismos de defensa pues se expresan por la planta de dos formas, a través de estructuras y de señales químicas. The plant expresses these mechanisms in two ways, the structural and the chemical one. Las estructurales, por ejemplo, pueden ser espinas. The structural one could be the thorns. Las químicas pueden ser sustancias que secretan las plantas como azúcares o detergentes, sustancias que vemos y las tocamos y pueden ser hasta pegajosas. The chemical one could be a substance that are segregated by the plant. It could be like glucose or something sticky that could be. Otra forma química son las proteínas. Las plantas también responden expresando o produciendo, activando proteínas y especialmente vamos a enfocarnos en un tipo de ellas. Plants also defend themselves activating proteins, and we are gonna see some of them. Queremos enfocarnos en las proteínas PR. Estas también son son de la respuesta inducida y se acumulan en las plantas en respuesta a infecciones, lesiones o pesticidas. We would like to focus in the PR proteins. They belong to the induced mechanism and they are proteins that are accumulated in plants in response to infection, injuries, and pesticides. Ahora la pregunta sería, ¿los medicamentos homeopáticos activarán estos mecanismos en las plantas? So the question will be, do homeopathic medicines activate these mechanisms in plants?
Y para responder esta pregunta hemos realizado un pequeño experimento que consiste en tratar plantas de frijoles con Argentum nitricum y estudiar su patrón proteico. To answer this question, we have done an experiment with the protein pattern of black beans plants treated with Argentum nitricum. El primer paso, pues, es tratar las semillas, incubarlas por 30 minutos en una solución del medicamento. The first step is the seed incubation for 30 minutes. El segundo paso es entonces esperar a que las plantas crezcan y tengan de 4 a 5 hojas verdaderas. The second step is waiting until the plant grows, until the plant has shed 4 or 5 leaves. El tercer paso va a ser tomar 1 gramo de estas hojas y usarlas para extraer las proteínas totales de ellas. The third step will be taking 1 gram of this leaf and use it for the protein extraction. Y el último paso es visualizar estas proteínas utilizando un gel de poliacrilamida, electroforesis de poliacrilamida. The last step will be the protein visualization, and it's going to be using polyacrylamide gel. A continuación pueden ver el resultado de la visualización de las proteínas. Here you can see the result of the protein visualization. La línea 1, como ustedes ven, es el marcador molecular. The first line is the molecular marker. La línea 2 y la línea 4 corresponden a las proteínas extraídas de las plantas que fueron tratadas con el medicamento homeopático. The second and the fourth lines are related to the isolated proteins from treated plants. Y la línea 3 y la línea 5 corresponden a las proteínas extraídas de las plantas que sirvieron como control, sin tratamiento. And the third and the fifth are related to the plants that served as a control, the isolated proteins from negative control. Ahora, ¿qué es interesante aquí? Como ustedes ven, señaladas por estas flechas, hay proteínas que aparecen solamente en el controles positivos, es decir, en el control de las proteínas extraídas de las plantas tratadas con el medicamento homeopático. As you can see here, the interesting part marked with these arrows, you can see that the controls are positive since the proteins are activated after using the homeopathic medicine. Y aquí pueden ver otra proteína que aparece en todos los casos. Here you can see another protein that appears in all cases. Pero lo importante es que en presencia del medicamento se produce en mayor cantidad, es más abundante. But in presence of the homeopathic medicine, it's more abundant. Y también encontramos una proteína que, como ven, es más abundante en los controles negativos. We can also see a protein that is abundant in the negative controls, pero disminuye su abundancia o su expresión en presencia del medicamento homeopático. but it decreases in presence of the homeopathic medicine. ¿Qué hacemos con este resultado? What should we do with this result? El próximo paso sería entonces hacer una identificación de estas proteínas para saber en qué tipo de proteínas son y en qué están relacionadas, ¿no? Con qué vía metabólica están relacionadas. The next step will be the identification of proteins
using mass spectrometry for knowing with which proteins are they related. A continuación, les mostramos aquí en esto un resumen, en esta tabla, de las proteínas tipo PR que están reportadas, las más comunes en diferentes cultivos, y lo interesante aquí es que ellas tienen un peso molecular entre 5 y 75 kilodalton, las más grandes. Here you can see this table with the main properties of classified families of PR proteins. And the interesting factor here is that their size is from size to 5 to 75 kilodalton. Como ven aquí en el gel, las proteínas que fueron activadas en presencia del medicamento homeopático están entre ese rango de tamaño. As you can see here in the gel, the proteins that were activated in presence of the homeopathic medicine have the same size. Están en este rango de tamaño. They are in this range of size. Y por lo tanto es posible que el medicamento homeopático esté activando proteínas tipo PR, pero tenemos que confirmarlo. So possibly the homeopathic medicine is activating PR proteins, but we need to confirm it. ¿Por qué la agrohomeopatía es una alternativa para la agricultura sostenible? Why agrohomeopathy is an alternative for sustainable agriculture? Porque utilizando los medicamentos homeopáticos podemos controlar plagas y enfermedades en las plantas. Because using homeopathic medicines, we can control the pests and diseases. También podemos actuar en el proceso de germinación fortaleciendo la semilla. We can intervene in the germination process, making stronger the seeds. Las semillas más fuertes. Making stronger the seeds. Y además podemos mejorar la absorción de nutrientes de las plantas. And we can also improve the nutrient absorption of the plant. Otro importante ventaja de usar los medicamentos homeopáticos a la homeopatía es que ayuda a restablecer el equilibrio energético perdido. Another advantage by using the homeopathic medicine in the agriculture is that the lost energy balance is restored, and we can also influence in the ecological balance of the ecosystems. Y además podemos, usando el método homeopático, fabricar o producir a partir de las mismas plagas y de las partes enfermas de las plantas, productos llamados fitonosodes. And we can also, using the homeopathic medicine, using part of the plants, even the damaged or diseased plants, we can create the fitonosode. Ahora, la parte más interesante sería cómo repertorizar una planta. The most interesting part could be how to repertorize a plant. Porque, como ustedes saben, para hacer una consulta homeopática, pues se necesita hacer un interrogatorio al paciente. Because as you know, for doing a homeopathic interview, we need to do a questionnaire to the patient. Entonces, ¿cómo hacer este cuestionario? ¿Cómo hacer estas preguntas o este interrogatorio a las plantas? So how to do this questionnaire? How to do these questions and interviews to the plants? Para eso tenemos que considerar a la planta como una persona invertida. For doing that, we should consider the plant as a person inverted. Es decir, en la raíz, es decir, lo que no se ve, en lo que está debajo del suelo, se debe considerar como la boca, el sistema digestivo y el cerebro de la planta. It means the root, what you cannot see, what is under the soil, should be considered as the mouth, the digestive system
of the plant and the brain. La parte de la planta que emerge del suelo puede ser considerada como el cuello y la garganta. The part of the stem that is closest to the soil should be considered as the neck or the throat. El tallo puede ser considerado como el sostén o la columna vertebral. The stem itself could be considered as a support or the vertebral column. La corteza como la piel. The cortex as a skin. Las hojas pueden ser consideradas como los pulmones y el sistema respiratorio. The leaves could be considered the lungs or the respiratory system. Las flores, el sistema reproductor y la fertilidad. The flowers will be the reproductive system or the fertility. Los frutos, los hijos. The fruits will be the kids. Y el sistema circulatorio de la savia en la planta como el sistema circulatorio y la sangre. And the circulatory system of the savia in the plant will be as a circulatory system and the blood in humans. ¿Y esto por qué es importante? Porque desafortunadamente no contamos con un repertorio homeopático para plantas. Why is this important? Because unfortunately, we don't have homeopathic repertory for plants. Y tampoco materias médicas para plantas. As well as materia médica for plants. Entonces tenemos que usar las mismas materias médicas y el repertorio homeopático para humanos y para poder escoger o seleccionar el medicamento adecuado para las plantas. So we will have to use the materia médica and the repertoire that we use with humans and for selecting the correct medicine for the plants. Por ejemplo, si tenemos un problema en la raíz de la planta. For instance, if we have a problem in the root of the plant. Entonces vamos al repertorio, a la parte de mentales, a la parte de la boca o sistema digestivo en dependencia del síntoma. We will go to the repertoire in the part that is related to the mouth or the digestive system. Otros factores a tener en cuenta es el clima. Other factors to take into account could be first the climate, the weather. Porque, por ejemplo, en un lugar donde llueve excesivamente, las plantas crecen de una forma, pero si de repente cambia el clima, puede provocar pues enfermedad en estas plantas y viceversa. Because in a place where usually it rains a lot, the plants grow in a particular way. But if suddenly it stops raining, the plant could be sick or vice versa also. En los casos tenemos que considerar también las tormentas porque tenemos que tener en cuenta si la enfermedad, si la plaga aparece o el desorden aparece antes o después de las tormentas. We should also consider storms because we need to take into account if the disease or the disorder appear after or before the storm. El sol es un elemento muy importante. The sun is a very important element. No solo porque necesitamos energía de él. Not only because of the energy that we need from it. Sino porque hay plantas que, como todos saben, necesitan más cantidad de sol que otras o estar expuestas más tiempo al sol que otras. But also because, as you know, there are plants that need more exposition to the sun than others. Si esta condición cambia y las plantas están expuestas, las que necesitan más sol, a menos cantidad de tiempo del sol, en el sol, o viceversa, puede provocar entonces también una enfermedad.
If this condition changes and the plants that usually are more exposed are not, or vice versa, it could also provoke a disease. La temperatura es otro factor muy importante porque hay que tener en consideración si la afectación, si la enfermedad aparece por cambios de temperaturas. Temperature is also very important to take into account because we should check if the disease appears after or during a temperature change. Y es importante tener en cuenta si es de calor a frío o de frío a calor. And it's important to take into account if it's from hotter to colder or colder to hotter. Otro aspecto a tener en cuenta es el suelo. Another aspect is the soil. Por ejemplo, el pH del suelo, porque como todos saben, hay suelos ácidos, básicos y neutros. As you can see, the pH, because as you know, there are acid, basic, and neutral soils. Y hay plantas que crecen en cada uno de estos suelos. And there are plants that grow in each of these soils. Pero si por cambios las condiciones de pH del suelo cambian, esto podría traer pues enfermedades en las plantas. But if for any changes, the conditions of the pH in the soil changes, it could provoke diseases in the plants. También es importante la composición del suelo. It is also important the composition of the soil. La cantidad de minerales, de agua, de aire, tiene que haber un equilibrio. Si esto se rompe, pues también puede provocar pues enfermedades. The minerals, the water, the air, it should be an equilibrium. If it doesn't exist, it could also provoke diseases in the plant. La humedad es otro aspecto muy importante, especialmente porque no es igual tratar a un suelo que está muy húmedo que un suelo que está seco. Humidity is also a very important factor because it's not the same treating a soil that is more humid than another one that is more dry, that is drier. Y un aspecto que lo considero uno de los más importantes, el olor. And an aspect that I consider one of the most important is the smell. Porque, y si nunca lo han hecho, me gustaría que lo hicieran de tarea, es oler suelos diferentes. Because if you have never done it, and I would like here to propose it as a task, you should smell oils that have been Diferentes tipos de suelos. Mm-hmm. So I would like to propose you to smell different types of soils. Por ejemplo, suelos que han sido tratados con agroquímicos. For example, soils that have been treated with agrochemical. And suelos que nunca han sido tratados con agroquímicos. And soils that have never been treated with agrochemicals. Y se van a asombrar de las diferencias que van a encontrar. And you will be shocked with the differences that you will find. Otro aspecto importante es cómo tomar los síntomas. Another important aspect is how to take the symptoms. Porque muchas veces me escriben diciéndome, por ejemplo, que un cultivo tiene manchas en las hojas que ha aparecido de repente, pero no me envían fotos ni vídeos, solamente esto. Because sometimes I receive messages where they say that the crops have leaf spots, but with no picture or videos. Y como todos sabemos, hay diferentes tipos de mancha, como se muestra a continuación. And as we all know, there are different types of spots. No es lo mismo, pues, considerar todas estas manchas, como ven, varían en color, en forma, en distribución en la hoja.
It's not the same. As you can see, all these spots varies in color, shapes, and distribution, location in the leaf. Y esto es muy importante a la hora de buscar los síntomas en el repertorio. And this is very important when we are looking for the symptoms in the repertoire. Otro aspecto que no es menos importante es la forma y el tamaño de las plantas. Another aspect that is also important is the shape and the size of the plants. Aquí les traigo algunos ejemplos de diferentes plantas. Here you can see some examples of different plants. Y igualmente no es lo mismo pues plantas que sean pues que crezcan de forma alargada, que crezcan de forma redondeadas o que sean trepadoras o que se arrastren. And as you can see, it's not the same plants that are longer or that has a rounded shape or that can grow or that can splash. Otro aspecto importante a tener en cuenta es cómo usar los medicamentos homeopáticos a la agricultura, es decir, cómo aplicarlos directamente al campo. Another important aspect will be how to use the homeopathic medicine in agriculture. Entonces, para esto es muy sencillo. Vamos a aprovechar la característica del agua que adquiere la información de todo lo que se diluye en ella. For doing this, we're gonna take advantage from the characteristic of the water that acquires the characteristics of all what is dissolved. Y lo que tenemos que hacer es tomar de 3 a 5 glóbulos en 1 litro de agua, disolver bien y esta agua está lista para regar. And what we should do is to take from 3 to 5 globules in 1 liter of water, dissolve very well, and this water is ready to irrigate. Si tienen soluciones hidroalcohólicas, entonces lo que deben hacer es tomar entre 3 y 5 gotas de la solución hidroalcohólica y diluirlas igual en 1 litro de agua. If you have hydroalcoholic dilutions, then you should take from 3 to 5 drops and dissolve it in 1 liter of water. Ahora, vamos a tener en consideración el tamaño del terreno, porque eso también es muy importante. Now, let's take under account as well the land size, because it's also very important. Si tenemos pequeños terrenos, podemos usar 1 litro de agua. If we have small land size, then we can use 1 liter of water. Pero si no es suficiente, este litro que fue preparado con el medicamento lo diluimos en 5 o 10 litros de agua. But if it's not enough, this liter that was prepared with the medicine, we can dissolve it in 5 or 10 liters of water. Si tenemos terrenos muy grandes, tenemos entonces que disolver el litro de agua en 10 litros. If we have big land sizes, then we should dissolve the liter of water in 10 liters. Y si necesitamos más cantidad, disolvemos estos 10 litros en 50 o 100 litros. And if we need more, then we should dissolve this in 50 or 100 liters. Para las personas que tienen sistemas de riego es muy útil porque tomamos 10 litros y los podemos añadir al bidón o al tanque de agua a partir de donde sale el riego. For people who have an irrigation system, it's easier because we can take 10 liters and put it in the tank that they use for the irrigation. Otro aspecto que nosotros hablamos al principio es que se incide en el mejoramiento o en el fortalecimiento de las semillas. Another aspect that we treated at the beginning was that it intervened in the improvement of the seed. En este caso, ¿cómo se puede usar la homeopatía? Simplemente se sumergen las semillas en la dilución del medicamento homeopático durante 20 minutos. In this case, how could we use homeopathy? We just need to soak
the seeds in the dilution of the homeopathic medicine for 20 minutes. Y este resultado fue producto de varias pruebas, menos tiempo, más tiempo, y llegamos a la conclusión que entre 20 y 30 minutos es suficiente. This is a result after a few tests, and we conclude that more or less time, 20 minutes is enough. A continuación, vamos a mostrar algunos casos reales. Next, we'll see some real cases. Este es un caso de un limonero enfermo en España y fue enviado en marzo del 2018. This is a case of a sick lemon tree from Spain that was sent in March 2018. Esta fue la foto que me envió el dueño. This is the picture sent by the owner. Y el dueño pues me describió que al tacto se sentía rugoso y parecía que era sarna, como la sarna de los animales. He described that it felt rough and coarse to the touch, and it looked like scabies in animals. Y entonces recomendamos el uso de Sorinum 200CH y Ledum 30CH. So we recommended Sorinum 200Cs and Ledum 30Cs. 3 aplicaciones, una aplicación cada 3 días. 3 applications, 1 every 3 days. Y este fue el resultado, esta fue la foto enviada por el dueño en enero de 2019. And this is the result. This is the picture submitted by the owner in January 2019. Como ustedes ven, pues se pudo resolver completamente el problema. As you can see, we could solve completely this issue. A continuación, les voy a mostrar un caso que me gusta mucho porque lo llamo caso crónico. Next, I'll show you a case that I really like because I call it a chronic case. Porque es una planta ornamental que tenía un problema, tuvo un problema durante 2 años. Because it's an ornamental plant that had a problem during 2 years. Este es el nombre de la planta y la dueña pues me envió los resultados en marzo del 2018, los comentarios en marzo del 2018. This is the name of the plant, and the owner sent me the comments in March 2018. Ella pues tiene un huerto ecológico. She has an ecological garden, an organic garden. Y me decía que desde hacía 2 años su planta que había sembrado en su huerto no florecía, no le salían prácticamente pocas hojas y no florecía. She said that her plant that she had plants a few years ago, 2 years ago, just shedded a few leaves. Y no florecía. And didn't flower. Y otro aspecto importante es que esa planta se la habían regalado unos amigos. Another important aspect is that this plant was given as a gift by some friends. Ella nunca usaba químicos, todo lo que usaba en su huerto era ecológico. She never uses chemical products. All what she used was organic. Le pedí una foto y esta fue la foto que ella me envió. I asked her a picture and this is what she sent me. Y cuando uno mira a simple vista y con respecto a la época del año, porque comenzaba la primavera, todo parecía normal. When we look at the first side and because it was the spring season, all looked like it was okay. Pero como ella insistía y estaba muy preocupada, pues decidí estudiar el caso y le pedí más información. But as she insisted and she was very worried, then I decided to ask her more about it. Ella me contó que justo al mes de haber plantado el lilo,
hubo una gran helada en la zona que afectó a casi todos los cultivos. She told me that a month after planting the lilo, there was a big frost that affected all the crops. Pero que no le había afectado ninguna plaga. But that it had not been affected by any plague. Con todos estos datos, pues tomé los siguientes síntomas. With all this information, I took the following symptoms. Trastorno por exposición al frío helado, porque la planta había sufrido una helada un mes después de haber sembrado, de que fue sembrada. Disorders due to the exposure to freezing cold because the plant was suffered a big frost a month after being planted. Problemas relacionados con la asimilación de nutrientes, porque la dueña tiene un huerto ecológico, todas las demás plantas estaban bien, lo que me llevó a pensar que la planta no podía asimilar bien los nutrientes. Problems related to the nutrient assimilation because the owner had an ecological garden. The rest of the plants were okay. That's why it makes me think that the plant could have a nutrient assimilation problem. Problemas de crecimiento. Growth problems. Problemas de adaptación al nuevo lugar, porque recuerden que ella había sido trasladada de un lugar a otro. Problems adapting to the new place because remember that the plant was transferred from one place to another. Sensación de abandono, porque ella pertenecía a unos dueños y luego pues pasó a otros dueños. Feeling of abandonment because the plant belonged to one owner and then passed to another owner. Y exceso de nutrientes en el suelo, porque como el suelo, pues todo lo que usaba la señora eran productos orgánicos, estaba bien, aparentemente bien equilibrado, pero igual para esta planta era demasiado. Excess of nutrients in the soil because in the soil of this place all was organic and it was well balanced, but it could have been also a problem. Con estos síntomas, pues entonces los trasladé al repertorio homeopático. With these symptoms, then I transfer them to the homeopathic repertoire. Y esto fue el resultado. And this was the result. Como ustedes ven, tenemos los 3 primeros medicamentos obtenidos con la mayor puntuación. Fue calcárea fosfórica, Natrium muriaticum y calcárea carbónica. As you can see, the medicines that are highest, that had the highest punctuation were calcárea fosfórica, Natrium muriaticum, and calcárea carbónica. Y después de buscar en estos medicamentos en la materia médica, pues decidimos aplicar calcárea fosfórica. And after looking for these medicines in the materia médica, we decided to apply calcárea fosfórica. 30 CH, 3 gránulos disueltos en 1 litro de agua y que hiciera el riego después de la puesta de sol para garantizar que el medicamento pues estuviera más tiempo en contacto con la planta. 3 granules dissolved in 1 liter of water, mix well, and then water the plant after sunset in order to guarantee that the medicine were more exposed to the plant. Y se hicieron 3 aplicaciones, una cada 3 días. And there were done 3 applications, 1 every 3 days. Luego le pedí fotos cuando notara algún cambio, tanto si eran cambios para peor o para mejor. Then I asked her to send me pictures when she noticed any changes, whether they were worse or better changes.
Entonces, un mes más tarde me escribió diciéndome que la planta tenía más hojas, pero no me envió fotos. Le recomendé que repitiera el tratamiento una vez más. A month later, she wrote me saying that the plant had shed leaf, but she didn't send any pictures. So I recommend her to repeat the treatment once more. Y pasado otro mes, me escribió enviándome las fotos de la planta. After a month, she wrote me sending me the picture of the plant. Estas son las fotos que ella me envió. These are Fue en julio de 2018. Como ustedes ven, pues la planta finalmente floreció. They were in July 2018. As you can see, the plant finally flowered. A continuación, me gustaría pues hablar sobre un nuevo reto que tenemos y es cómo resolver este problema en tomates. Unos gusanos que entran al tomate y se le comen todo el tomate por dentro, hacen hoyos y se comen el tomate por dentro. Next, I would like to talk about a new challenge. It's about worms that enter in the tomato and eat it inside. They make holes in the tomato. Entonces, aquí habrían tres posibilidades, tres medicamentos a usar: sulfur, spigelia o cina. Here there are three possibilities, three medicines to be used: sulfur, spigelia, or cina. Entonces, preguntas como esta o retos como estos lo vamos a poder resolver en el curso de agrohomeopatía que ofrece la Universidad Candegave de Homeopatía. Questions or challenges as this could be solved in the course of agrohomeopathy promoted by the Candegave University. Este curso comenzó el 5 de abril, pero como es un curso online, las inscripciones estarán abiertas durante todo el tiempo porque las clases quedan grabadas y constantemente se pueden interactuar y aclarar dudas. This course started on the 5th, April the 5th, but the inscriptions still open since this is an online course and the lessons are recorded and you can always check. Y siempre pueden aclarar dudas. And you can also ask questions. El curso tiene 3 niveles: un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. The course has 3 levels: basic, intermediate, and advanced. El nivel básico está compuesto por 3 módulos. The basic level is compounded by 3 modules. Y en cada módulo vamos a hablar sobre doctrina médica, materia médica y repertorio homeopático. And in each module we will talk about doctrina médica, materia médica, and repertoire, homeopathic repertoire. Todo esto, claro, aplicado a la agricultura. All these apply to the agriculture. Y finalmente vamos a tener las conclusiones de este primer nivel en agosto. And finally, we will have the conclusions of this first level in August. Me gustaría terminar con una frase de Albert Einstein que dice: los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que lo están haciendo. I would like to end with this phrase from Albert Einstein. The ones that say that it's impossible shouldn't be bothering the ones that are doing it. Para cualquier consulta o duda me pueden contactar en este correo o en mi teléfono, y muchísimas gracias por su atención. For any questions or consultations, you can contact me by using this email or phone, and thank you very much for your attention.